La definición, hemos hecho otra clase, ¿no ves? En la anterior clase, ¿qué fecha fue? 18, el 12, no hemos pasado clase, no vamos a buscar la clase del 12. 16, 15, 14, 14, 13, 12, 12. Ya. Derivadas parciales, ¿no? Hemos encontrado derivadas parciales por tabla. Hemos dado una definición de funciones explícitas, implícitas y compuestas, paramétricas. Derivadas de primer orden de una función explícita. Y hemos practicado ya. Bien. Hemos practicado y le he dado 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. ¿Alguien pudo hacer? Todavía, ¿no? Todavía no han podido hacer, ¿no? Esos 5. Queda pendiente esos 5 para mañana, por favor. Bien. Entonces aquí tenemos cálculo 2, grupo G. 18 de enero del 2021. Bueno, vamos a repasar un poquito. A ver. Una última repasadita de una función explícita. Por ejemplo, si yo tengo que z es igual al arco tangente de la raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa es una función explícita, ¿cierto? Bien, si yo tengo esa función explícita, yo digo la derivada del arco tangente de u es u' sobre 1 más u cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer u le vamos a llamar a la raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces u' va a ser igual la derivada de la raíz de u es u' sobre 2 veces la raíz de u. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy derivando aquí, si yo estoy tomando la raíz, el subradical, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado derivado entre 2 veces la raíz a todo esto. Yo le voy a llamar A, para no estar escribiendo mucho, ¿ya? Bien, luego yo voy a decir la derivada de u sobre b, b por u' menos u por b' sobre b cuadrado. Por lo tanto, entonces,
U' va a ser sobre A, le he llamado A todo eso de ahí. Y tengo la derivada de un cociente. X cuadrado más Y cuadrado sin derivar, por X cuadrado menos Y cuadrado derivado, menos X cuadrado menos Y cuadrado sin derivar, por X cuadrado más Y cuadrado derivado, dividido entre X cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado. Por lo tanto, U' va a ser igual, si quieren lo podemos poner grande la rayota. Aquí tengo X cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Si estoy derivando U con respecto de X, ¿qué pasa con Y? Y es una constante. Entonces, la derivada de X cuadrado va a ser 2X y la derivada de Y cuadrado, ¿cuánto va a ser? La derivada de Y cuadrado vale 0, ¿cierto? Menos X cuadrado menos Y cuadrado por 2X y la derivada de Y cuadrado, 0. Entonces, si yo le digo U' con respecto de X, 1 sobre A, si quieren ahí, X cuadrado más Y cuadrado, voy a multiplicar ahora. 2X al cubo más 2X por Y cuadrado menos 2X al cubo menos por menos da más 2X por Y cuadrado. Entonces la derivada de U con respecto de X sería 1 sobre A. Este se me va con este. Esto se me va con esto. 4X por Y cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de U solamente con respecto de X me quedó X por Y cuadrado dividido entre 2 veces la raíz de X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Entonces, tengo ahí como el arco tangente de U derivado es U' sobre 1 más U cuadrado, ¿no ven? Entonces, yo tengo que la derivada de Z con respecto de X, que sería eso, la derivada del arco tangente, la derivada de Z con respecto de X igual a U', que sería 4X por Y cuadrado sobre 2 veces la raíz de X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. 1 más U. U le hemos llamado X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado. Fíjense, hasta ahí terminé de derivar. Pero lo que yo tengo que hacer ahora es simplificar, nada más. La derivada de Z con respecto de X, esto se me va con esto, y voy a tener un quebrado doble, X, 2X por Y cuadrado sobre, a ver, ahí arriba vamos a hacer un quebrado doble. Tengo la rayota, 2XY cuadrado sobre la raíz 1 más X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. Esto se me va con esto. Por lo tanto, las operaciones algebraicas que yo voy a tener
Mejor si lo ponemos más bonito. Dos y cuadrado dividido entre la raíz de x cuadrado menos y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Porque ahí arriba tengo un quebrado doble, lo hago quebrado simple. Aquí yo tengo x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como ustedes ven, esto se me va con esto. Y voy a tener 2xy cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido entre la raíz de x cuadrado menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado dividido entre 2x cuadrado. ¿No? Quebrado doble hago quebrado simple. Entonces, este 2 se me va con este 2, esta x se me va con una x de esta. A elevado a la n por a elevado a la m es igual a elevado a la n más m. Si yo tengo x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio por x cuadrado más y cuadrado, eso es igual a x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medio, ¿no es? Lo podemos dejar ahí nomás, ¿no? Si no, lo dejamos así nomás. La derivada de z con respecto de x sería y cuadrado sobre un x por la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado. No sé. Hay algo que anda mal acá. No lo hallo el errorcito. Vamos a revisar. Hay un error. Bien. U le hemos llamado a todo esto, ¿cierto? Entonces, la U derivada sería haciendo la raíz, la derivada del argumento, dividido entre dos veces el argumento. Bien. B por la derivada de U, menos U por la derivada de B, dividido entre eso. Le llamé A todo el denominador. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado, al derivar con respecto a x me da 2x, esto es 0, x cuadrado menos y cuadrado sería 2x. Bien. 1 sobre a. Aquí me olvidé. Aquí me olvidé de tener que borrar todo esto. Me olvidé del denominador de ahí. A ver. Entonces, tener 2x cubo. Bien. Entonces aquí, esto aquí está mal.
1 sobre A por 4x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacer operación algebraica aquí. 1 sobre A. Bueno, ahí no puedo hacer más nada. Ya. U' con respecto de x sería 4x por y cuadrado dividido entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado sobre 2 veces la raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que eso sería A. Aquí está el error. Vamos a tener 4x ya, está bien, 4x por y cuadrado dividido entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado por, aquí se me va la raíz de x cuadrado más y cuadrado, 2 veces la raíz de x cuadrado menos y cuadrado. Esto se me va con esto, que sería lo mismo de arriba, ¿no ven? Porque esto de arriba lo puedo escribir como 4x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado sobre 2 veces la raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, haciendo quebrado simple, obtengo eso de ahí. Bien. Entonces, aquí en el numerador me queda dos veces x por y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado por la raíz dividido entre eso. Aquí tengo lo mismo. Bien. Y lo único que he hecho ahí abajo era hacer operación algebraica. Bien, como ahí tengo un quebrado doble, copiar, lo pongo aquí. Ahora, por x cuadrado más y cuadrado sobre 2x cuadrado. Este 2 se me va con este 2. Esta x se me va con una de estas. Una de estas se me va con una de estas.
sigue saliéndome mal. Ya. La derivada de z con respecto de x me quedó y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 1/2 por x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Porque esto pasa como menos 1/2. Entonces vamos a tener 1 menos 1/2, ese es 1/2. Por lo tanto, voy a tener que la derivada de z con respecto de x va a ser y cuadrado sobre x por x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2 por la raíz de x cuadrado menos y cuadrado sobre x, todo lo puedo poner bajo una misma raíz. ¿Ya? Y eso, la derivada de z con respecto de x va a ser y cuadrado sobre x por la raíz de x a la cuarta menos y a la cuarta, que sería una diferencia de cuadrados perfecto ahí abajo. Ahora sí. Entonces, este viene a ser la derivada de z con respecto de x. Bien. Entonces, como ustedes ven, nosotros aquí nos venimos a hacer eso de ahí. Escribo la misma base, sumo los exponentes, tengo 1 menos 1/2, sería 1/2, ¿no? Que sería la raíz de acá. Bien, entonces esa sería la derivada de funciones explícitas. Pero ¿cómo vamos a hacer las derivadas de funciones implícitas ahora? Derivada de funciones implícitas. De primer orden. ¿Ya? Cuando yo tengo funciones implícitas, f de x, y, z igual a 0, no está despejada la variable z, ¿no? En ese caso, yo digo que una función es explícita, implícita. Por ejemplo, yo tengo 3x cuadrado más 2y cuadrado más 6w elevado al cuadrado menos x más y es igual a 12. Aquí w viene a ser la variable dependiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que x y nomás, no hay z, ¿no? Ya. Son las variables independientes. Por ejemplo, le puedo poner x por el coseno de x más y por el coseno de z más z por el coseno de x igual a 1 o menos 1 igual a 0 también puede ser. ¿Ya? Son funciones implícitas.
no está despejada la variable dependiente Z, W, lo que ustedes quieran, ¿ya? O puedo decir, vamos a buscar otro ejemplo por acá. A ver, puedo decir también Z por E elevado a la X, Y es igual a Y por E elevado a la Y por Z más E elevado a la X por Y menos 1. También podemos decir, puedo decir Z a la 6 menos X elevado a la 5 menos Y elevado a la cuarta igual a 1. Podemos decir Z elevado a la cuarta menos X elevado a la quinta, Y elevado a la 7, Z elevado al cubo menos 1 es igual a X más Y. Ya. ¿Qué de particular tienen todos esos ejemplos? Que no está despejada la variable dependiente. Entonces aquí yo le puedo pedir la derivada de Z con respecto de X, la derivada de Z con respecto de Y. Igual aquí, la derivada de Z con respecto de X, la derivada de Z con respecto de Y. Igual aquí, la derivada de Z con respecto de X, la derivada de Z con respecto de Y. Derivada de Z con respecto de X, derivada de Z con respecto de Y. Y ahí arriba, yo le puedo decir, le puedo pedir la derivada de W con respecto de X, la derivada de W con respecto de Y. ¿Por qué? En ese caso, cuando yo recién hago la pregunta, yo estoy indicando quién es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Fíjense que las variables independientes siempre van en el denominador, ¿cierto? Siempre yo tengo la derivada de una variable dependiente con respecto a su variable independiente. No se olviden siempre. Entonces, siempre las variables dependientes van en el numerador. ¿Ya? En el numerador van, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago recién la pregunta, yo recién le estoy diciendo, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. A no ser que en la teoría le diga Z depende de X, Y, una función de X, Y, W depende de V. Y entonces, en ese caso yo estoy indicando quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Bien. Ya, vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cómo vamos a derivar? ¿Ya? Vamos a derivar lo siguiente. 6
z elevado a la quinta por z prima. ¿Por qué? U elevado a la n derivado es n por u elevado a la n menos 1 por u prima. Todas las primas las anoto. Menos 5x a la cuarta por x prima. Menos 4y cubo por y prima. La derivada de 1 vale 0, ¿cierto? 1 prima vale 0. Entonces me quedó 6z elevado a la quinta, z prima, 5x por x prima, menos 4y cubo por y prima igual a 0. Bien, y ahora voy a razonar. Yo voy a decir que z prima va a ser mi derivada de z con respecto a x. Eso quiere decir que x es la variable independiente, por lo tanto x prima vale 1. Cuando x es la variable independiente, yo voy a decir que y es una constante, por lo tanto y prima va a valer 0. ¿Ya? Entonces, si yo me vengo de esta ecuación que está generalizada, yo voy a decir 6 z elevado a la quinta por la derivada de z con respecto de x menos 5x a la cuarta por 1 menos 4y al cubo por 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto se me va. Y lo único que voy a hacer ahora es despejar la derivada de z con respecto de x. Entonces yo voy a tener 6 veces z elevado a la quinta por la derivada de z con respecto de x es igual a 5x a la cuarta. La derivada de z con respecto de x es 5x a la cuarta sobre 6z elevado a la quinta. Por lo tanto, ya tengo mi primer derivada. A ver, mírenle, si algo no lo entendieron, me avisan, por favor. A ver, estudienlo. Bien, ¿lo entendieron? No escucho nada. A ver, en coro, vamos cantando, jóvenes. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Una vez más, ingeniera, por favor. ¿Cómo? Si puedes repetir una vez más, por favor. Ya. La única, la única tabla que he utilizado es esta. Tabla. ¿Ya? Entonces, fíjense, no se olviden siempre de ponerle la prima. U prima acá, eso es importante. ¿Ya? La derivada de z a la sexta es 6z a la quinta por z prima. ¿Hasta ahí bien? De x a la quinta, 5x a la cuarta por x prima. De y a la cuarta menos 4y cubo por y prima. La derivada de 1 vale 0, porque es una constante. Aquí yo tengo ya mi ecuación derivada. Ya está derivada. Pero todo están primas ya. Pero yo quiero encontrar la derivada de z con respecto de x. ¿Qué tengo que hacer? Considerar que x es la variable independiente, por lo tanto la derivada de x con respecto de x vale 1. Y cuando yo tengo eso, yo voy a ver de que aquí y es una constante.
Por lo tanto, cuando yo tenga y' se haga 0. Entonces, partiendo de esa ecuación, fíjense, z' la reemplazo, x' reemplazo, y' reemplazo. Y lo único que me queda ahora es despejar z', ¿no? Bien. Yo fíjense, tengo esta ecuación que para mí es importante. ¿Ya? Ahora, yo quiero encontrar ahora que z' viene a ser la derivada de z con respecto de y. Por lo tanto, y viene a ser la variable independiente. Y' va a valer 1. Voy a considerar que x es una constante, por lo tanto, x' va a valer 0. Entonces, de esa ecuación que ya yo la tengo derivada, voy a tener 6z elevado a la quinta, derivada de z con respecto a y, 5x a la cuarta por 0, menos 4y cubo por 1 igual a 0. Esa se va. Luego tengo que despejar derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y es igual a 4y cubo dividido entre 6, z elevado a la quinta. Por lo tanto, aquí tengo mi resultado. Bien. ¿Lo vieron ya? Bien. Sí. Vamos a hacer otra más. ¿Cuál quieren hacer? ¿La 1, la 2, la 3, la 5? La 3. La 3. Bueno. Copiar. Bien. Voy a derivar. Aquí tengo la derivada de un producto. Z' sin derivado por el otro sin derivar, más z sin derivar por e elevado a la x por y derivado. Es igual y' por e elevado a la yz por e elevado a la yz sin derivar. Más y por e elevado a la yz derivado. Más e elevado a la x por y derivado menos 1 derivado. ¿Qué fórmula estamos empleando? U por b derivado, u por b' más b por u'. E elevado a la u derivado es u' por e elevado a la u. Z', e elevado a la x por y, más z, x por y derivado, por e elevado a la x por y. Y' por e elevado a z, más y por z por e elevado a la y por z por y sin derivar. Más x por y derivado por e elevado a la x por y. Menos 0. Se hace 0. Entonces aquí voy a tener z', e elevado a la x por y, más z, y aquí me dice que tengo que derivar un producto otra vez. X por y', más y por x'. Y',
elevado a la y por z más y' por z más z' por y. Todo por y elevado a la y por z. Más x por y' más y por x' por elevado a la x por y. Bien, ya tengo mi ecuación donde ya he tratado de hacer todas las derivadas posibles, ¿cierto? Bien, en base a esa ecuación, yo voy a decir que la derivada de z con respecto de x va a ser z'. Por lo tanto, x viene a ser la variable independiente. X' va a valer 1. Y viene a ser una constante, por lo tanto, y' va a valer 0. Considerando eso, me voy a la ecuación de arriba. Derivada de z con respecto de x por e elevado a la x por y. Más z x por 0 más y por 1 por e elevado a la x por y es igual 0 por e elevado a la y por z más 0 por z más la derivada de z con respecto de x por y por e elevado a la yz más x por 0 más y por 1 por e elevado a la x por y. Lo único que he hecho es reemplazar z', x' y y', ¿cierto? La derivada de z con respecto de x es elevado a la x por y, que es 0. Z por y por e elevado a la x por y. 0 es igual 0. Y cuadrado por la derivada del z con respecto de x por e elevado a la y por z. 0 más y por e elevado a la x por y. Entonces, la derivada de z con respecto de x por e elevado a la x por y menos por y cuadrado por e elevado a la y z es igual. ¿Qué sería eso, no? Entonces, factorizando la derivada de z con respecto de x, e elevado a la x por y menos y cuadrado, e elevado a la y por z. Voy a factorizar e elevado a la x por y. Puedo factorizar y por e elevado a la x por y, 1 menos z. Y por e elevado a la x por y, por 1 menos z, sobre. Y esa viene a ser la derivada de z con respecto de x. Bien, fíjense bien, por favor. Hasta ahí. Revísenlo. Vean bien qué entendieron, qué no entendieron.
Bien, ¿les se fijaron, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniera. ¿Todo claro? Todo claro. Sí, todo Bien, claro. perfecto, me alegra. Ya, entonces ese sería un método que nosotros vamos a emplear para hallar las derivadas de las funciones implícitas. Voy a decir segundo método. ¿Ya? El segundo método, debo tener la ecuación igualada a 0. Sí o sí. ¿Ya? Entonces voy a tener f de x, y, z va a ser igual z elevado a la sexta, menos x a la quinta, menos y a la cuarta, menos 1 igual a 0. ¿Bien? Entonces yo voy a ocupar esta regla que dice que la derivada de z con respecto de x es menos la derivada de f con respecto de x dividido entre la derivada de f con respecto de z. Esa fórmula tal vez la vieron en cálculo 1. ¿Alguien la vio esa fórmula en cálculo 1? En derivadas implícitas, creo. Claro, son derivadas implícitas. Pero ya lo hemos visto. También se puede aplicar para cálculo 1. No todos lo hacen, pero acá se ve mejor. Bien, esa es una regla. Entonces, cuando yo digo derivo f con respecto de x, derivo respecto a x, considerando y y z como una constante. Bien, aquí voy a derivar con respecto de y, considerando que x y z son constantes. Derivo f con respecto de z. ¿Qué hago ahí? Derivo con respecto de z, considerando que x y y son constantes. Aquí y son constantes, estas son constantes, derivo con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, y las demás son constantes. ¿Ya? Esta es una forma muy fácil de cómo derivar. En el ejemplo, la derivada de f con respecto de x simplemente va a ser menos 5x a la cuarta. No necesito escribirle las primas acá.
La derivada de f con respecto de y menos 4y cubo. ¿Sí? La derivada de 1 vale 0. La derivada de f con respecto de z, 6z quinta. Entonces, me vengo y copio la fórmula. Por lo tanto, va a ser menos 5x a la cuarta negativo sobre 6z elevado a la quinta. Este menos se me hace más 5x a la cuarta sobre 6z elevado a la quinta. Y si ustedes ven, acá arriba, tenemos 5x a la cuarta, 6z elevado a la quinta. Tenemos exactamente lo mismo. La derivada de z con respecto a y es igual a menos la derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z. Menos 4y al cubo sobre 6z elevado a la quinta. 4y al cubo sobre 6z elevado a la quinta. Más fácil que pegarle un borracho, ¿no ves? ¿Sí? ¿Le entendieron a la segunda forma? ¿Cuál les gusta más? La segunda está mejor. La segunda. La segunda está mejor, ¿no ves? Bien. Ahora, yo quiero que, no quiero avanzar más hoy día. Tienen aquí, tienen todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, tienen por lo menos 3 ahí. Quiero que me hallen todas las derivadas. Y tienen la de la anterior clase. A ver, por favor, hasta mañana. Necesito que me lo presenten hasta mañana. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Ahorita en lo que falta del tiempo, ahorita lo voy a pasar a la plataforma y trabajen y mañana me presentan al saldo del tiempo. Ahorita ustedes pónganse a trabajar. Ingeniera, ¿la presentación va a ser durante la clase o se lo presentamos por Classroom, la foto? Sí, ya hecho. Durante la clase nomás. ¿Ya? A ver, yo le voy a decir, Juan Pérez, a ver, muéstrenme, a ver o pásenmelo ahorita. Yo lo que necesito saber es que si lo hicieron o no lo hicieron, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero, porque después yo le voy a dar el práctico oficial. Bien. Yo le voy a pasar ahorita a la plataforma.